Ahora vamos a hablar sobre la mente y las emociones. Este es un punto muy importante. La mente, ya como vimos anteriormente, es una expresión más sutil de nuestro cuerpo que está influenciada por nuestros sentidos. La mente responde a los distintos estímulos que tenemos desde el exterior. Por eso es que no se recomienda mucho meditar con los ojos abiertos, porque nuestra mente toma la forma de lo que nosotros percibimos. Lo que nosotros vemos realmente es una interpretación a través de, o sea, nuestros sentidos nos aportan ciertos datos, pero nosotros lo que percibimos es una interpretación de la realidad. No es en realidad lo que vemos. Por eso se dice el maya. Maya es un concepto que significa lo que vemos no es. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es algo que creamos a partir de ciertas referencias. Pero no es exactamente así. Véanlo de la siguiente forma. Véanlo del siguiente punto. Lo que nosotros vemos ya es básicamente un haz de luz que rebotó sobre alguna superficie y esto llega a nuestros ojos. En nuestros ojos se encuentran estas células receptivas, los conos y los bastones, que reciben este estímulo, que es un estímulo luminoso, y lo convierten en una reacción química. Esta reacción química pasa por, se genera ahí en la mácula principalmente, y se conecta con ciertas neuronas que convierten ese estímulo químico, que era primero algo visual, un estímulo eh, lumínico, pasa a químico y de químico pasa a eléctrico. Y la neurona a través del nervio óptico lo lleva al cerebro. Y en el cerebro se forma una imagen. Entonces, imagínate que lo que estamos percibiendo es una creación de nuestra mente, no es realmente lo que vemos. Pueden ser quizá otros colores. Nosotros no sabemos realmente cómo son las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constantemente interpretándolas. Cada humano genera una interpretación de acuerdo a su estado de conciencia. De hecho, cada criatura del universo está interpretando una realidad de acuerdo a su estado de conciencia. Entonces, como les decía, la mente eh, toma la forma de lo que percibe a través de los sentidos. Entonces, la mente es muy cambiante, es muy inestable. Y imagínense que fuese una campana o como un bol, ¿ya? Entonces recibimos un estímulo, ya vimos algo y queda resonando la mente de acuerdo a la intensidad del estímulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una cosa que nosotros vemos puede durar unos segundos, puede durar unos minutos, pero una experiencia más intensa, que tenga una carga emocional, dura más. Entonces la mente queda resonando en esa frecuencia. Entonces la idea es conocer esto, conocer que nuestra mente es reactiva y poder ayudarle a limpiarse un poco, porque hay mucha contaminación mental. Nosotros en nuestra cabeza estamos acumulando normalmente mucha información, más aún ahora que tenemos las redes sociales, tenemos constantes estímulos y estamos recibiendo constantemente información. Esta información primero tenemos que recibirla y digerirla. Tenemos que tomar esta información, asimilarla y después hacer algo con esta información. No nos sirve tener mucha información y no poder interactuar con ella, no poder crear o expresarnos o incorporar o sea, tenemos que incorporar este conocimiento. Si no incorporamos este conocimiento, realmente no nos sirve. Imagínense que hay miles de libros. No podemos leerlos todos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer los mejores. Vamos a tratar de leer los mejores. Entonces la idea es que nosotros podamos hacer una limpieza en nuestra mente y poder elegir, ser selectivos
en cómo queremos que nuestra mente resuene. ¿Ya? Si yo les hiciera un gráfico, imagínense lo siguiente. Acá hay una esfera que es su atención. ¿Ya? Acá está la atención. Entonces, cada cosa que nosotros recibimos, cada estímulo, empieza a girar en torno a la conciencia, donde está este punto, la conciencia. ¿Ya? Entonces son distintos estímulos y cada vez que yo tengo un pensamiento, esto se va como para atrás. No está en nuestro campo de atención. Ahora si yo recibo un estímulo acá que se parece a lo que vi quizás años atrás, meses atrás, voy a tomar esta antigua impresión y las voy a sumar. Entonces se va a empezar a generar el proceso de la cadena asociativa. Entonces nosotros podemos, a medida que nosotros vamos exponiéndonos a cierto tipo de información, a cierto tipo de estímulo, nuestra mente empieza a tomar ese, esa, ese plato o esa base vibratoria. Si nosotros empezamos a leer más sobre espiritualidad, a escuchar, a practicar, nuestra mente empieza a tomar ese patrón vibratorio. Si nosotros vemos películas, no sé, de horror o muchas noticias, nuestra mente empieza a vibrar con miedo. Y de a poco se empiezan a asociar experiencias y conocimientos sobre el miedo, entonces nuestra mente empieza a tomar ese tipo de patrón. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una limpieza. ¿Y cómo hacemos la limpieza? Cambiando la frecuencia vibratoria. ¿Ya? La cambiamos exponiendo nuestra mente a otro tipo de estímulos. Los yogis descubrieron de que los patrones respiratorios afectan los estados mentales y emocionales. Ya, para dejarlo claro, las emociones es un pensamiento condensado en el cuerpo. Ustedes ven que la emoción se siente en el estómago, la tristeza se siente en el pecho, ¿ya? El estrés se siente en los hombros, la preocupación. Entonces, la emoción es un pensamiento más denso, condensado en el cuerpo. Estos pensamientos, estas emociones, cuando no son expresadas, cuando son suprimidas, se estancan en esa parte del cuerpo y a la larga empiezan a generar enfermedades. Estas enfermedades que, la verdad que todas las enfermedades tienen un factor somático. Es por eso que hay gente que se enferma más que otra y hay gente que no se enferma nunca. ¿Ya? Entonces, estas emociones que se estancan en ciertas partes pueden generar enfermedad a la larga y la idea es nunca reprimir una emoción. Eso no quiere decir que nos vamos a entregar a la rabia, entregar a la tristeza, no. Eso quiere decir que si tenemos tristeza no tenemos que reprimirla y tenemos que expresarla de alguna forma. Nosotros no podemos elegir qué emoción vamos a tener, porque la emoción es un proceso natural, ocurre. Podemos estar de lo mejor y a veces nos viene una sensación triste. Y nosotros empezamos a preguntar, ¿de dónde viene? ¿Por qué siento esto? Esto pasa mucho en la meditación. Cuando nos sentamos a meditar, de momento en que tú cierras los ojos, todo aquello que dejaste atrás por alguna razón, vuelve. Todas las actividades pendientes, lo que no dijiste, lo que te hubiese gustado decir, lo que callaste, va a tu mente. Entonces la emoción te dice, hazte cargo de esto. Reacciona. Entonces no elegimos la emoción, pero sí elegimos cómo manifestar o cómo expresar esta emoción. ¿Ya? Podemos, siempre hay una forma de canalizar esto de una buena forma, de que sea constructivo y liberarnos de esta sensación de pesadez que es una emoción de tristeza. O sea, también cuando estamos alegres, normalmente nadie reprime algo alegre, ¿eh? Si uno está alegre, normalmente se ríe y lo expresa, pero se tiende a rechazar las emociones negativas y por eso se reprimen. Pero en realidad es una connotación negativa. O sea, en realidad no es algo negativo. Sentir tristeza, la tristeza es muy interesante. ¿Por qué?
La tristeza nos da perspectiva. Si nosotros estamos en euforia, muy alegres, no tenemos capacidad de alejarnos y poder ver el general. Pero si nosotros estamos normalmente en tristeza, tenemos una percepción amplia y podemos evaluar, podemos pensar, podemos tomar una acción. Entonces, las emociones, como les decía, no hay ninguna emoción negativa ni incorrecta. Todas las emociones son válidas y tienen una razón de ser. Están ahí por algo. Entonces, como les decía, los yogis pudieron percibir esto y ver que el estado mental tiene que ver mucho cómo nosotros respiramos. Si ven una persona que está muy alterada, se hiperventila. Una persona con rabia está, ¿ya? Está generando más estrés, está oxigenando el cuerpo para entrar a algún tipo de acción rápida, que le llaman el fight or fly, que sería pelea o arranca. ¿Ya? Hay un estado de estrés. Una persona que está triste normalmente los hombros los junta, presiona el pecho y tiene exhalaciones muy largas. Inhalación corta y exhala largo. Y empieza en estado más pasivo. ¿Ya? Entonces se observó esto y nosotros podemos influir en estados mentales a través de la alteración o el cambio de los patrones respiratorios. Por ejemplo, si yo estoy triste respirando muy cortito, ¿ya? Con exhalaciones profundas, y yo empiezo a inhalar profundo y exhalo, eso debería cambiar lentamente el estado emocional, ¿ya? Asimismo como si yo tengo un estado emocional, cambia el patrón respiratorio, yo cambiando el respiratorio puedo alterar el estado emocional. Y la mente, ¿ya? La capacidad de la mente de generar pensamientos erráticos va disminuyendo, se va estabilizando, porque el estado natural de la mente es el silencio. Nosotros cada vez que pensamos tomamos energía de la mente para construir imágenes, sonidos, formas, experiencias. Y eso nos va quitando energía. Por eso cuando pensamos muchas veces en algo, nos sentimos agotados. Por lo tanto, la idea es que nosotros podamos ir llenando la mente de energía para que entre en su estado natural, que es el silencio. Entonces, por eso es tan importante el pranayama. Sobre la mente y las emociones les voy a leer un proverbio budista. Excelente. Y dice así: cultiva un pensamiento y vas a tener una acción. Cultiva una acción y tendrás un hábito. Cultiva un hábito y tendrás un carácter. Cultiva tu carácter y tendrás un destino. ¿Qué quiere decir? El karma, si bien es algo que nosotros no controlamos porque corresponde a las consecuencias inevitables de nuestras acciones, ¿ya? Nosotros sí podemos cambiar un poco esto. Es como si hubiésemos soltado una piedra en la punta de un cerro y esto empieza a caer y a girar rápidamente. Entonces es muy difícil porque hay una inercia. Hay patrones que se han estado sosteniendo y alimentando por vidas, ¿ya? Eso es lo que es difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque el karma no está asociado con algo externo, está asociado con algo que se llama impresiones, estas impresiones mentales. Entonces estas impresiones mentales, ¿ya? Y estas tendencias mentales que se han estado generando, sosteniendo, soportando por mucho tiempo, es lo difícil de cambiar. Pero es posible cambiar, principalmente modificando un poco, desviando un poco, ¿ya? Esa piedra es muy difícil que se pare 100% en algún momento, pero sí gradualmente se puede ir desviando, se puede ir desviando su trayectoria hasta que pierda energía y después modificar esa tendencia que tiene la mente. Por eso es tan importante el pranayama. Ahora vamos a ver la respiración torácica. Anteriormente vimos la respiración abdominal, ya que esta es la que menos energía consume. Ahora vamos a ver la que es más difícil. ¿Por qué? Porque involucra aislar
los músculos intercostales, que son los que hacen que las costillas se puedan expandir, las costillas falsas. Y consiste básicamente en expandir las costillas falsas, lo cual puede ser un poquito más difícil, pero se necesita práctica y ustedes van a tener tiempo para practicar. Vamos a apoyar nuestras manos acá en nuestras costillas y vamos a inhalar tratando de abrirlas. No es la respiración cuando ustedes han visto que alguien le dice respira profundamente, hacen esto. Esa es la respiración clavicular. Esto es otra. Nosotros vamos a mantener el esternón en su posición y vamos a expandir las costillas falsas. Y les voy a mostrar para que se vea mejor. Miren. Estoy acá, normal, respiro. Acá de lado. Entonces ustedes pueden ver que mantengo mi pecho en la posición y expando las costillas. Entonces vamos a ubicar nuestras manos en las costillas falsas, porque las costillas verdaderas son las que se unen al esternón y van hacia la zona dorsal. Entonces las costillas falsas quedan acá de alguna forma suspendidas, unidas por un cartílago. Entonces vamos a tomarnos acá a los lados y vamos a inhalar. No vamos a contraer el estómago, pero naturalmente se contrae. Entonces vamos a enfocarnos en la expansión de las costillas falsas. Recuerden exagerar el movimiento. Pues nosotros exageramos, estamos incrementando este como proceso mecánico ya de asimilación de movimiento. Entonces nosotros primero exageramos y después cuando lo hagamos normalmente va a ser ejecutado correctamente. Porque si no lo exageramos, cuando lo ejecutemos normalmente va a ser muy sutil. Y la idea es que sea efectivo. ¿Ok? Entonces este ejercicio yo se lo recomiendo más o menos de 3 a 5 minutos. Va a cansar. Esto cansa y puede molestar un poco acá porque son músculos que no están siendo ocupados normalmente. O sea, como les digo, está la respiración un poquito más difícil en relación a las demás. Y es muy necesario porque esto es como uno de los puntos donde nosotros podemos recibir más aire. Normalmente respiramos con el abdomen o una mezcla un poco de entre las otras respiraciones, pero esta es un poco más importante porque genera este extra de aire que nosotros vamos a recibir a nuestro cuerpo. Recuerden, cualquier duda, estoy a su disposición. Namaste.